Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si tu hermano te comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos personas, para que todo lo que se diga conste por boca de dos o tres testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad. Y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá. Pues donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, en este domingo, la palabra de Dios que escuchamos nos invita a tomar conciencia de que en esta vida nadie vive solo, ni camina solo, ni se salva solo. Nadie puede preocuparse solo por su propia vida. Ya lo escuchábamos el domingo pasado, que Jesús nos dice: el que quiera salvar su vida, la perderá. O sea, nadie puede preocuparse solo por su propia vida. Todo lo que pasa en el mundo o nos afecta o nos beneficia a todos, ¿sí? Y por más que alguien quisiera decir a mí no me afecta, miente, porque si dice a mí los problemas que tienen mis vecinos no me afectan, entonces ¿por qué dices que tienen problemas si no te afecta? Pues que yo los veo, pues te está afectando al verlos. A mí la enfermedad de otros no me afecta, entonces ¿por qué dices de enfermedad? ¿Por qué hablas de enfermedad de los otros? Te afecta. Es como el que dice yo no creo en Dios, y entonces ¿por qué pronuncias su nombre si no crees? Si no crees, ni siquiera existiera eso en tu vocabulario, ¿no? Pero algo tiene que ver entonces en tu vida. Quizás no sea lo mismo que aquel que tiene fe y que cree en Dios. Dice hoy la palabra de Dios en la primera lectura que escuchamos: si escuchas la palabra que yo he anunciado, y si en esta palabra yo he dicho que declaro sentencia contra un hombre porque es malvado, o sea, ya hay una sentencia, dice, declaro sentencia contra el hombre malvado. El hombre malvado es el que hace el mal. La sentencia de Dios es de muerte siempre, porque el que se dedica a hacer el mal comete el pecado y el pecado da muerte. Ya hay sentencia de muerte. No es la muerte de este cuerpo físico, ¿no? Sino es una muerte que va más allá de este mundo, la muerte eterna. Y el malvado tiene la sentencia de la muerte eterna. Ahora bien, dice, si tú escuchas que yo estoy dando esta sentencia, entonces debes ir a ver a tu hermano, debes ir a ver a aquel hombre y tratar de corregirlo. Si no te hace caso, él morirá por su pecado, pero tú salvarás tu vida. Pero si tú no vas, si no lo amonestas, él morirá por su pecado, pero a ti te pediré cuenta de ello.
Aquí es donde podríamos decir, bueno, ¿yo qué culpa tengo de su mal comportamiento? Pues porque yo necesito de ti, dice el Señor, y necesito que vayas a ayudarle a cambiar en su camino. No podemos decirle, no, Señor, yo eso no, yo con que me porte bien con eso, no. Te envío para que también el hermano tuyo también corrija su camino y se salve. Es difícil la corrección, que nos corrijan o que corrijamos a los demás. Por eso, una actitud sin la cual no se puede hacer nada es la humildad. Humildad del que va a corregir y humildad para aquel que debe aceptar una corrección. Humildad para aceptar la corrección que me hacen. No se trata de decir, yo te corrijo porque yo sí soy bueno, no. Somos conscientes de que somos pecadores también nosotros, ¿sí? Y por eso con humildad voy a ayudarlo. Solo que tenemos que aprender a corregir, porque corregir no es solamente reprochar el error, echarle en cara el error que está cometiendo, ¿sí? A ver, ¿cómo le harían ustedes para corregir a un hermano que está consumiendo droga y que ustedes lo ven? ¿Cómo le harían? Hablar con él. ¿Con qué actitud? Con una actitud muy fraterna siempre. Amigo, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Te veo triste. A veces te veo como angustiado. ¿Estás enfermo? A veces te veo como perdido, tu vista como perdida, como si no estuvieras aquí. ¿Estás enfermo? ¿Te pasa algo? ¿Te puedo ayudar en algo? Quizás ya con eso sería suficiente. Él sabría que alguien se está preocupando por él. Si te empieza a decir, no puedo dejar esta porquería, pues entonces continúa con el diálogo. Si esto que no has podido, seguramente es muy triste y doloroso para ti estar fumando esto o estar ingiriendo esta droga. Tú sabes que te hace mucho daño y sufres, pero también a mí me preocupa tu situación. También sufro al verte así. Si vas a poder algún día, ánimo, échele ganas a Dios. Ojalá te dijera, espérame, quiero hablar contigo, escúchalo solamente. Y corregimos, podemos ayudar a corregir el camino que ha estado tomando, ¿sí? Pues dice el Señor, si tú no lo haces, a ti te pediré cuenta de tu hermano. Recuerden aquel pasaje de la Escritura desde el libro del Génesis, cuando ¿quién mató a quién de los dos hermanos? Caín mató a Abel. Y entonces Dios le habla a Caín. Y le habla desde el cielo y le dice, Caín, Caín, ¿qué has hecho de tu hermano? Y Caín le dice, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? ¿Acaso soy yo quien tiene que cuidarlo? Cualquiera diría hoy lo mismo. ¿Acaso soy yo el que tiene que cuidar a estos en su vida? Tienen a sus padres, tienen hermanos, que lo hagan ellos. La sangre de tu hermano está clamando a mí. El dolor de tu hermano está clamando a mí. El sufrimiento de tu hermano está clamando a mí. No podemos decir, yo no soy el guardián, yo no me meto en problemas, yo mejor no hago nada. No, es que la corrección tiene que hacerse siempre con mucha caridad. A ver usted, papá y mamá, que quiere corregir a su hijo o a su hija, que no ayuda nada en la casa, que no lava los trastes, que no ayuda a hacer el aseo de casa, ¿cómo le corregiría para que sí lo hiciera? Pues siempre le regaña, pues menos, ¿ah? Siempre le dice que ni lava bien los platos, pues menos va a querer volver a hacerlo, ¿ah? ¿Cómo le haría?
para que sí le dieran ganas de hacerlo. Mostrándole cómo. No, pues ya se lo mostraron, eso que siempre que las ve que lavan ya sabe cómo. Pero eso no le anima. O a ver, vamos a preguntarle a un jovencito, a una jovencita si eso le anima. Pues palabras de cariño siempre se las dicen también, pero no se animan tanto, ¿verdad? A ver, ¿qué les parece si le dijeran: te voy a dar para que te vayas al cine si lavas todos los trastes sin que rompas uno, ¿eh? Si lo rompes pierdes todo. No te doy ni para el cine ni el permiso para que vayas. ¿Qué te parece? Te voy a pagar el cine, tus palomitas y lo demás, que vas a comprar ahí, su refresco y la película, pero sin romper un traste y que queden bien limpios. Eso no lo vas a lograr. ¿Cómo que no? Ahorita. Y se ponen a lavar y lo lavan todo, y ya está, bien. A ver, voy a revisar, ¿no? Si encuentro uno sucio, no te lo ganas porque es todo, ¿verdad? Y entonces reviso y, oye, perfecto, lo hizo. ¿No le gusta barrer? Bueno, si barres bien, que no quede basura, no le hagas nada más por donde ve tu suegra, barres, ¿verdad? ¿No? Bárrele todo, dicen. Que barras bien, que no quedes basura, ¿sí? Entonces, este premio también. Y así van haciendo que barra, poco a poco va aprendiendo. Quizás en la primera vez lo haga por interés, ¿sí? La segunda también, la tercera, la cuarta y toda la vida también, ¿no es cierto? ¿Verdad? Que se acostumbre, no. Quizás lo empiece a hacer y se dé cuenta que lo puede hacer bien. Y se dé cuenta de la necesidad de hacerlo bien. Pero hay una forma de hacerlo, ¿sí? Hay formas de ir haciéndolo. Hay personas que prefieren mejor pagarle a otra persona para que vaya a hacer su quehacer antes que los hijos, porque es que a los hijos no quieren. Pues páguele a su hijo entonces si le paga a otra persona, pero dígale cómo da para que lo haga bien, ¿no? Porque si no lo hace bien, pues no tiene derecho a su pago, pero si lo hace bien. Entonces, son dos formas ahorita que les dije así de rápido, pero buscar cómo corregir al que está yendo por mal camino, ¿sí? ¿Cómo hacerle? Siempre buscar la mejor forma, el acompañamiento, el acercamiento, nada del reproche, nada de la acusación. Miren que Jesús jamás reprochó, jamás acusó directamente a los pecadores. Al contrario, se acercó a convivir con ellos, caminó con ellos, les escuchó y entonces de ahí venía la conversión de ellos. Así la corrección fraterna. En el Evangelio dice: mira, si ves que tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas, habla con él, ¿sí? Si no te hace caso, llévate a 2 o 3 testigos para que, no de los testigos de Jehová, llévense otros que no sean chismosos, ¿verdad? Si no van a decir, dos a ver, de los que me encuentro ahorita en la calle que andan por ahí, ¿verdad? No, dice 2 personas para que den testimonio de que ya se le ha ayudado, que se le invita a la corrección. Si no te hace caso, díselo a la comunidad, dice: no, ya déjalo, apártate de él, ya, como nosotros decimos a veces, ya no tiene remedio, ya no tiene remedio. Ya le dijimos tantas veces, no, ya no tiene remedio. No significa un desprecio, ¿verdad? Pero ya le hemos dicho y no quiere. Por más que le digo una y otra vez, no quiere. Imagínense a los hijos que les han dicho cuántas veces y de repente, no, pues no quiere ya. Pero el hijo de repente se acerca otra vez y dispuesto a cambiar está, pues otra vez está la oportunidad. La corrección fraterna, queridos hermanos, será lo más grande que podamos hacer en bien de nuestro prójimo. Pidámosle a Dios hoy que nos conceda la gracia de ser sus embajadores de Cristo, sus enviados, los que puedan ayudar a la salvación de los demás. Pidámoselo todos en esta celebración, que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas.
Un sábado, Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Había ahí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y fariseos estaban acechando a Jesús para ver si curaba en sábado y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús, conociendo sus intenciones, le dijo al hombre de la mano paralizada: levántate y ponte ahí en medio. El hombre se levantó y se puso en medio. Entonces Jesús les dijo: les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o acabar con ella? Y después de recorrer con la vista a todos los presentes, le dijo al hombre: extiende la mano. Él la extendió y quedó curado. Los escribas y fariseos se pusieron furiosos y discutían entre sí qué le iban a hacer a Jesús. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Dicen en algunos datos de la historia que cuando fue la Segunda Guerra Mundial, un sacerdote falsificó actas de bautismo y de matrimonio para unos judíos que no eran católicos. O sea que les hizo unos documentos falsos. ¿Para qué? Para que no se los llevaran los nazis a los campos de concentración y así les salvara la vida. Fijándonos en este acontecimiento, decimos: ¿qué hizo este sacerdote? ¿Hizo bien o hizo mal? Hizo bien. Los documentos eran falsos. Ni aquellas personas a los que les dio el documento tampoco eran católicos. Les dio documentos falsos. ¿Hizo mal por haber hecho cosas falsas? No. Hizo documentos falsos y además los otros no eran católicos. No hubiera hecho documentos falsos, ¿verdad? Que se hubieran llevado a los judíos estos y que los hubieran matado allá en los campos de concentración. ¿Violó la ley o no violó la ley? Entonces, si violó la ley, merece un castigo, ¿no? Un acto de caridad. Por encima de la ley está el amor, ¿sí? Y eso nos enseña Jesús en el Evangelio. Aunque aparentemente se viola la ley, hoy en el Evangelio tenemos este caso del hombre enfermo. Y él sabe que hay leyes que prohíben que el sábado se realicen algunas actividades, entre ellas las curaciones. Jesús lo sabe. Y todos los escribas y fariseos, pues con mayor razón, ellos quieren que la ley se cumpla tal como dice la letra, sin importar la persona que sea. Por ello Jesús les pregunta: ¿qué está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? Esa es la pregunta que les hizo Jesús a todos, pero todos se quedaron callados, no supieron o no quisieron, escribas y fariseos no quisieron contestar.
Pero no podían contestar que el bien, porque entonces pues aquí hay un malo, hay que hacerle el bien. Y si los escribas y fariseos dicen hay que hacer el bien, ya no tienen nada de qué acusar a Jesús, nada. Por eso son muy cuidadosos los escribas y fariseos en sus respuestas y no contestan, ¿ya? Porque si no, pues echan la soga al cuello, como decimos. Así como cuando alguien es tomado por la justicia y prefiere callar antes que declarar, porque sabe que si declara puede decir palabras que van en su contra, y entonces prefiere callar y prefiere esperar a su abogado para que su abogado le diga qué es lo que tiene que decir nada más. Aquí se quedaron callados los escribas y fariseos, no respondieron nada. Y como no responde nada, Jesús los mira a todos y le dice a aquel hombre: extiende tu mano. Él la extendió y quedó curado. Si nadie le dijo nada, pues entonces se lo hace. ¿Violó la ley? Sí, violó la ley del sábado. Sin embargo, entonces Jesús nos enseña que por encima de la ley siempre estará el bien, el amor. Pero ¿cómo saber entonces si lo que voy a hacer realmente es lo que Dios quiere? No me puedo confundir pensando en hacer cosas que a mí personalmente me benefician también. En cuanto a mi orgullo, mi vanidad, pues me pueden beneficiar, ¿no? Como decir, pues él sí hace el bien, él sí hace las cosas bien, y entonces mi vanidad puede crecer. Entonces, ¿cómo saber? ¿Cómo saber que lo que voy a hacer, que está por encima de la ley, cómo saber que es lo correcto? Porque yo puedo justificarme y decir, es por amor lo hago, aunque la ley diga otra cosa, yo lo hago. Les pongo un ejemplo más claro de cómo violar la ley y pensar que estoy haciendo bien. Yo, sacerdote, ¿sí? Yo sé que no debo hacer documentos falsos, poniendo el ejemplo al principio, documentos falsos. Pero yo veo que esta persona tiene una gran necesidad de obtener unos bienes que son propios de él, que le corresponden, y necesita solamente un documento de la iglesia que le certifique que es católico. Solamente el puro documento. Y digo, bueno, pues no le voy a hacer nada mal a nadie, no le va a quitar a nadie ningún bien, solo lo quiere para un trámite, se lo puedo hacer. Aquí hay otros intereses, efectivamente. Y entonces ya no hay por amor, ya no es por amor. Por lo tanto, tengo que aprender a discernir, a ver, ¿qué se quiere lograr con esto? ¿Qué se quiere salvar? Son intereses personales, no es algo superior, ¿no? No puedo hacer eso. Y entonces, pero para saber discernir, yo puse un ejemplo muy práctico, claro, pero hay otros que no son tan prácticos, no son tan claros de entender. Entonces tengo que pedir a Dios siempre la luz del Espíritu Santo para saber discernir. Tengo que aprender a discernir, y para este discernimiento pues es necesario preguntar, consultar también a los demás, no querer resolver las cosas por mí mismo. Jesús no necesitaba consultarle a nadie, y sin embargo, ¿qué hizo? Preguntarles a ustedes, que son los conocedores de la ley, escribas y fariseos, les pregunta, ¿está bien hacer el bien el sábado, el bien o el mal? ¿Qué está permitido?
Nosotros decimos que el que calla, otorga, ¿verdad? El que calla dice, pues lo que usted diga, como usted lo diga. ¿No? Así como cuando a mí me piden una misa y me dicen, pues a la hora que usted pueda, a las 8 de la mañana. Es que yo la quería a las 2 o a las 3. Pues ahora ni modo, a las 8, porque yo te di primero a escoger. Y tú me dijiste a la hora que yo pueda, entonces a las 8. Yo te di a escoger, ¿no? No escogiste, dijiste a la hora que usted pueda, a las 8 de la mañana. Es que la quería a las 2 o a las 3, no. Te di a escoger y no me dijiste. Entonces, tendremos que aprender a discernir nosotros, pero con la gracia del Espíritu Santo, y saber realmente, no querer echar las responsabilidades a otros nada más. Jesús, decíamos, consulta, sí, a los que son sabios, pero Jesús sabe lo que van a hacer ellos y lo que va a hacer Él. Nosotros, cuando no sepamos, consultemos, preguntemos para saber si vamos a hacer esta actividad por amor, aun cuando esté por encima de la ley. Pero si va a ser por un valor mayor, superior, pues tendremos que decidir también. Pero sí hay que preguntar cuando no tengamos la seguridad de hacerlo. Hay que consultarlo siempre. Y no poquito, a veces se necesita mucha consulta, ¿sí? Para saber qué debo hacer. Es para discernir desde el Espíritu, del Espíritu de Dios. Saber qué es lo que Dios nos está pidiendo ahora en estos tiempos. Tendremos que discernirlo muy bien. Y esto se hace en la oración. El Papa nos invita a orar siempre para discernir de la mejor manera. Tenemos que orar. Hoy pidámosle a Dios que nos conceda la gracia de saber discernir siempre cuando tengamos que actuar en bien de nuestros hermanos. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Por aquellos días Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y a su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el hijo de Alfeo, y Simón llamado el fanático, Judas el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Ahí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, distintas experiencias en nuestra vida nos ayudan a aprender a vivir. ¿Alguna vez hemos escuchado aquella expresión que dice, me salió el tiro por la culata? O sea, ¿saben lo que significa eso? Un rifle y lo que sale para atrás. Y cuando decimos eso, ¿a qué nos referimos? Que lo que yo decidí hacer no me salió, ¿sí? Y tanto que lo pensé cómo hacerlo y no me salió. Es más, hay quienes han orado
hecho oración antes de tomar una decisión, para saber discernir. Hay quienes han orado mucho y no les ha salido bien. ¿Qué está pasando? ¿O qué pasó ahí? Bueno, no siempre las cosas van a salir bien como nosotros las decidimos, pero la decisión sí puede estar bien hecha, de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a los designios de Dios. La decisión sí debió haber estado bien tomada, aunque las cosas no salgan como yo las esperaba o como deberían haber salido. Bueno, queridos hermanos, ante esta realidad, pues, que nos pasa a veces, pues no nos desalentemos, no nos desanimemos. Pues miren lo que pasó hoy en el Evangelio, cómo nos consuela también ante estas realidades. Jesús se pasó la noche en oración. Después de que oró toda la noche, en el día, vino en pleno día, significa que hay luz, que se ve bien, que se conoce bien. Eligió a sus apóstoles. Si quisiéramos ver estos dos términos del Evangelio, que es la noche y el día, diríamos en la noche cuando no se pueden hacer muchas cosas, cuando no se entiende, cuando no se comprende bien, se ora, se pide a Dios. De día todo se ve claro, parece que lo que voy a hacer no tiene margen de error porque veo muy bien. Jesús llamó a los 12 apóstoles. ¿Qué le pasó? ¿Se equivocó en su elección? ¿Qué no hizo bien la elección Jesús? ¿Por qué Judas? ¿Por qué le eligió? ¿Qué pasó ahí? Los apóstoles, todos frágiles, pecadores, equivocándose, peleándose a veces por los primeros lugares. Bueno, ¿qué no estaba eligiendo a los mejores? ¿O qué pasó? Los designios siempre fueron conforme a la voluntad de Dios. Lo que Jesús hizo, yo solo hago lo que el Padre me dice. Solo hago la voluntad de mi Padre. Así es que el llamado que hace de sus discípulos, que llamó apóstoles, estaba dentro del designio de Dios, dentro de la voluntad de Dios. ¿Sí? De lo que nunca debemos dudar es de la oración y de la eficacia de la oración. Porque a veces cuando nosotros incluso oramos y toda nuestra vida parece un fracaso, un desastre, no olvidemos que Dios está rezando por nosotros, que Jesús ora por nosotros. Somos sus discípulos, nos ha llamado. Jesús no deja de orar por nosotros. Incluso cuando nos vemos en aquella situación del pecado, Jesús está orando por nosotros. Jesús ora por nosotros. Recuerden aquello que Jesús le dijo a Pedro. Pedro, Satanás me ha pedido permiso para zarandearte. O sea, ya sabes que vas a caerte, pero bonito. Pero no te preocupes. Yo voy a orar por ti. Cuánta confianza nos da Jesús. Ora en los momentos más difíciles en los que nosotros nos encontramos. Estás enfermo, Jesús está orando por ti. Te encuentras en una situación de problemas muy fuertes, Jesús está orando por ti. Eso nunca lo dudes. Aun cuando tú no puedes orar, o aun cuando tus oraciones son muy frágiles, débiles, que ni siquiera sabes qué decirle, le pides con desesperación o sea, una oración muy entregada también, y parece que no obtienes ningún resultado. Jesús ora por ti. Nunca deja de hacerlo. Ora por ti, ora por cada uno de nosotros siempre. Reza por nosotros. No perdamos pues nuestra confianza en Él. Pasó tanto tiempo en oración siempre. Te eligió a ti, me eligió a mí para ser sus discípulos.
Porque como decíamos los días pasados, discípulos no solamente son los apóstoles. Hoy nos dice en este pasaje del Evangelio, al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo allí en el llano. O sea, bajó con sus apóstoles y sus discípulos. O sea que no solo los 12 apóstoles, sino había más gente ahí con él, que eran sus discípulos, los que ya le seguían. Cuando nos elige, cuando nos llama, ora por nosotros ya, ora. No te desanimes ni te desesperes cuando no puedes salir de tu situación. Ora, Jesús, por ti. Tú no dejes de hacerlo. Tus decisiones que tengas que tomarlas, siempre busca que sean de acuerdo a los designios de Dios. Jamás Dios abandonará a persona alguna, aun cuando esté viviendo en una situación fuera de los designios de Dios. Jesús sigue orando por él y la conversión llega en algún momento. Por ejemplo, vemos hoy en la primera lectura de la carta del apóstol San Pablo, hay una lista ahí de los que no entrarán en el reino de los cielos. Pero San Pablo dice, ustedes eran esto, pero han sido purificados y justificados por Dios. No basta con decir ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni todos estos no entrarán al reino de los cielos. No basta decirlo así nada más, a la ligera. Jesús ora por ellos, ¿sí? Y muchos se convierten a Dios, y muchos se esfuerzan por vivir como Dios quiere también. Por eso San Pablo les dice, ustedes eran de esos, pero Dios los ha purificado. Dios los purifica entonces cuando se dejan purificar. Dios perdonó a Pedro, se dejó perdonar, se dejó lavar los pies y no quería. No, Señor, ¿cómo me vas a lavar tú a mí los pies? Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Entonces sí. Judas, aunque se ve en el signo que hace ahí también, no se dejó purificar por Jesús. No quiso. Entonces Dios purificará al que sí quiere, al que sí se deja purificar por Él. Hoy, queridos hermanos, al celebrar la Eucaristía, pidámosle a Jesús hoy que nunca deje de orar por nosotros. Y que nos conceda la gracia de no olvidarnos tampoco nosotros, de orar unos por otros, ser servidores de unos por otros, orando por ellos. Como nos enseña el Papa Francisco constantemente cuando dice, recen por mí, yo rezo por ustedes, recen por mí. Que oremos unos por otros también. Y nunca olvidemos ni perdamos la fe ni la confianza de que aunque parece que nuestra vida es un desastre porque nuestras oraciones a veces no son escuchadas o no se hace como nosotros esperamos, Jesús sigue orando por nosotros. Pidámoselo todos hoy en esta celebración, que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. Jesús, de pie junto a ella, mandó con energía a la fiebre y la fiebre desapareció. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Al meterse el sol, todos los que tenían enfermos se los llevaron a Jesús, y él, imponiendo las manos sobre cada uno, los fue curando de sus enfermedades.
De muchos de ellos salían también demonios que gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Pero él les ordenaba enérgicamente que se callaran, porque sabían que él era el Mesías. Al día siguiente se fue a un lugar solitario y la gente lo andaba buscando. Cuando lo encontraron, quisieron retenerlo para que no se alejara de ellos. Pero él les dijo: también tengo que anunciarles el reino de Dios a las otras ciudades. Después, pues para eso he venido. Y se fue a predicar en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, el ser humano está lleno siempre de sentimientos, sensaciones, y en muchas ocasiones las cree necesarias estos sentimientos o sentir. Los sentimientos no son pensamientos, ¿no? Podemos confundir entre pensamientos y sentimientos. Yo siento. Y a veces decir yo siento es estoy pensando. Por ejemplo, yo siento que amo mucho a Dios. ¿Cómo lo siente? ¿O lo piensa? Porque ahí puede ser un gran pensamiento que se confunde con un sentimiento. Yo siento que todos deberían actuar de esta manera. No. Piensa, no siente. Cuando uno siente, hay un signo, hay una actitud. Tocar a la persona siempre será una forma de sentir. Hoy en nuestro tiempo pues no es tan libremente el poder tocar a una persona, ponerle la mano, darle un fuerte abrazo, en fin. No es tan fácil porque hoy hasta se acusa de todo ya, el contacto físico de las personas. Sin embargo, siempre un abrazo, una caricia, siempre será algo que se siente y que puede ayudar. ¿Cuánto puede ayudar un apretón de manos simplemente a una persona? ¿Cuánto puede ayudarle un abrazo a una persona? Ya no tanto una palabra, sino el contacto físico que se tiene con las personas. ¿Cuánto puede animarle? Yo he entendido algunas veces cuando pues no falta alguna persona que me dice, que me saluda: padre, póngame su mano en mi cabeza. Y en algún momento decía, bueno, sí, la imposición de manos pues es una bendición de Dios, sí, pero pues tiene que salir de acá la bendición. ¿Por qué me obligan a ponerle la mano? Yo pensaba de esa manera, porque no me ponía del otro lado para decir necesita ser tocada esta persona. Y Dios hace maravillas ahí. Hoy contemplamos en el Evangelio, cuando fueron a ver a Jesús y le dijeron que la suegra de Pedro estaba mala, a saber si puedes hacer algo por ella. Jesús impuso la mano, la tocó, la tomó de la mano y la levantó. Después le llevaron a muchos enfermos, también impuso las manos sobre ellos y los sanó. ¿Cuánto ayuda entonces el contacto físico con las personas? Yo puedo dar testimonio de la experiencia como sacerdote también de la imposición de las manos, pero el contacto físico es muy importante. Jesús tocó a los enfermos y quedaban sanos.
Y como experiencia, pues me ha tocado también tocar a muchas personas, imponerle la mano para bendecirle, imponerle la mano para el perdón de los pecados, absolverle, imponerle las manos a los enfermos para ungirlos con el óleo santo. ¿Sí? Cómo Dios nos recuerda este contacto físico tan necesario para ayudar a nuestros hermanos. Anoche, cuando ya iban a ser las 9, tocaban para ir a ver a un enfermo, y pues ya en la noche ya ni sale uno. Y entonces Male que contesta, le digo, les digo que ya no está. Le digo, no, sí estoy. ¿No? Y entonces pues ya fui a ver al enfermo, un jovencito de 23 años. Tiene cáncer, lo habían operado y le dijeron que estaba invadido ya. Y por las familias muy acongojados, preocupados, pero con fe y esperanza. Yo les hice muchas preguntas cuando vinieron primero y después les dije por qué les hacía tantas preguntas. Le digo, necesito saber qué llevarle al enfermo. Si ya no puede comulgar, no le puedo llevar la comunión. Pero si puede comer, debo llevarle la comunión, que es lo importante. Si está dispuesto, primero, les pregunto, ¿él ha pedido confesarse? Sí. Entonces todo lo disponemos desde antes. Yo lo fui a ver, lo confesé, le di la unción de los enfermos, la comunión, y le dije, te doy la indulgencia plenaria también. Porque para los enfermos, en estos casos, el Papa siempre ha concedido que se dé la indulgencia cuando están graves, en peligro de muerte. Y una enfermedad de esta índole, pues es un peligro de muerte. Y hasta el médico les había dicho, pues no hay mucho que hacer. Bueno, sin embargo, cuando platicamos, él muy contento, muy alegre, muy platicándome su vida, sí, pero muy dispuesto también ya a lo que Dios quiera. Un joven de 23 años, muy dispuesto. El contacto físico, cómo se ve en algunas personas que se transforman en ese momento con el contacto físico. Con el sacramento de la confesión, cuando se imponen las manos, cómo se transforma la persona y empieza a actuar de manera diferente. La fe y la confianza. Ha habido tantos en la historia de mi vida, sobre todo sacerdotal de 32 años que llevo, donde Dios ha actuado a través del contacto físico, que nada cuesta de repente. Que Dios le bendiga. Y hay quien pide, por favor, póngame la mano. Y recuerdo aquellos pasajes del Evangelio cuando la gente se acercaba y pensando que con solo tocarle quedaría curado. Aquella mujer que había tenido flujo de sangre por muchos años y que había gastado toda su fortuna en los médicos, no se había podido curar. Y pensó llegar hasta Jesús diciendo, con solo tocar su manto quedaré curada. Y efectivamente, tocó su manto y quedó curado. ¿Cuánto bien podemos hacer, queridos hermanos, en el contacto físico a los demás? Dios nos ha bendecido y siempre hemos de agradecerlo, porque cuando Dios me permite a mí como sacerdote realizar alguna obra, pues yo soy el bendecido. Ir a ver un enfermo, confesar a una persona, yo soy el bendecido. No tengo con qué agradecerle a Dios tanto bien que me ha hecho en todos estos días. Y por eso hoy pues agradezco a Dios juntamente con ustedes. Y espero seguir siendo un instrumento mejor cada día, instrumento de Dios, por el cual todos puedan llegar también a Dios. Sí, por medio del hombre,
Dios se comunica, Dios nos bendice, Dios nos ama a través del hombre, del ser humano. Pero nunca se vayan a confundir pensando que si el hombre les falló, ya no hay nada que seguir de Dios. No. El hombre puede fallarles, pero Dios no. Lo importante es tener a Dios siempre en nuestra vida y mirar a Dios también en cada uno de nuestros hermanos. Alegrarnos con los que se alegran. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica. Al que te pida, dale, y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes, porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrárselo después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica. Porque con la misma medida con que midan serán medidos. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, la palabra de Dios que hemos escuchado nos invita a elevar nuestro pensamiento en lo que Dios ha querido para nosotros. Dios es santo y solo puede estar con Dios lo que ha sido santificado. Si el hombre es santificado por Dios, vivirá con Él. Y para que el hombre sea santificado por Dios, se necesita la colaboración del hombre. Es decir, Dios necesita nuestra colaboración para santificarnos, para salvarnos. Si nosotros no colaboramos, Dios no nos va a salvar a fuerza, no nos va a santificar. Dios nos ha creado desde el principio a su imagen y semejanza. ¿Cómo nos asemejamos a Dios? ¿Creen que seamos semejantes o no? ¿Somos semejantes a Dios en nuestra vida? Si nos ha creado a su imagen y semejanza, ¿en qué somos imagen de Dios entonces? Tendremos miedo seguramente de decir, sí soy imagen de Dios, pero mi modo de vivir, mi modo de comportarme, ese no es de Dios. Jesús nos enseña cómo ser imagen de Dios. Porque dice, Dios es bueno hasta con los malos y los ingratos. Entonces, amen a sus enemigos. Bueno, a lo mejor ustedes no tienen enemigos, ¿verdad? ¿O todos creen que todos tengamos enemigos? ¿O no? Sí.
¿Para qué tenemos si no son buenos? ¿Para qué los tenemos ahí guardados, escondidos? Hay enemigos que nosotros nos los buscamos por nuestras actitudes, por nuestra forma de ser, ¿sí? Por nuestra forma de actuar. Hay enemigos que se hacen enemigos nuestros, pues porque no les agrada nuestra forma de ser, ¿sí? Se vuelven competidores incluso, desean vernos siempre abajo de ellos. Hay enemigos que se vuelven enemigos y nos agreden de alguna manera. ¿Qué hacer con ellos? ¿Cuántas veces hay que perdonar a los que nos ofenden? Jesús nos enseña 70 veces 7. Y dice Jesús, si 7 días te ofende tu hermano y 7 veces al día viene para pedirte perdón, perdónale. Oh. Ustedes dicen que todo tiene un límite, ¿verdad? Para Dios no hay límite. Y entonces los hijos de Dios tampoco pueden tener un límite para decir hasta aquí. Y miren cómo nos va llevando Jesús, que dice, el que te golpee en una mejilla, preséntale la otra. O sea, no tengas tú la misma actitud, no te pongas a su altura, porque el que te golpea está abajo. Y cuando tú regresas el golpe tienes que agacharte y ponerte a la altura de él. O sea, te abajas, ¿sí? Al que te pida, dale. Al que te preste, al que te pida prestado, ni se lo cobres. Vamos, no se trata de tomar en sentido literal la palabra, sino de saber que no hay que tomar las mismas actitudes que sabemos que no son correctas en los demás. No hay que tomar eso. Hay que aprender a tomar las actitudes de Dios. Dios que es bueno hasta con los malos y los ingratos. Tenemos que aprender a amarlos. ¿Ustedes creen que haya muchas personas a las que no amamos? Seguro, todos los que no piensan como nosotros y nos hacen enojar, tenemos que amarlos como hijos de Dios. O sea, si yo vivo y soy hijo de Dios, lo voy a amar, lo voy a amar realmente a mis hermanos. Pero si no, no los voy a amar. No quiero. No que no pueda, no quiero. Si ustedes aman a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? Dice Jesús. Nada. También los pecadores lo hacen. Ustedes son hijos de Dios, que han sido santificados, que han sido rescatados a precio de sangre. Hoy, queridos hermanos, no podemos quedarnos indiferentes ante esta palabra de Dios. ¿Cómo ponerla en práctica? Les invito a que miren un momentito cuántos enemigos tienen en este momento, que no los quieren. Piensen en los que no los quieren a ustedes, no solo en los que ustedes no quieren, en los que no los quieren a ustedes. Y que de alguna manera está afectando la vida también de uno o del otro. Dicen, pues ese es el problema, si no me quieren es problema de ellos, ¿no? Allá que lo arreglen ellos. Ora por ellos, ámalos, ¿no? Me ha impresionado el apostolado que realizó un sacerdote en las Islas Marías, conocido por muchos, llamado el Padre Trampitas, ¿sí? Y el Padre Trampitas pasó la mayor parte de su vida en su ministerio allá con los excluidos, o sea, los que vivían en la cárcel y que no salían de allá, ¿sí? Allá aprendió a vivir con ellos, aprendió a enseñarles y ellos aprendieron de él que Dios los amaba. En una vez que lo entrevistaron, entre las muchas que había, se llevó a los más matones, los más agresivos,
Los que estaban por las peores cosas se los llevó a la entrevista, ya convertidos. Y cuando le estaban preguntando, pues los presentó y decía: mira, este es muy matoncito, mató a muchos, como un poquito más de 100, decía, mató más de 100, pero también es hijo de Dios. ¿Sí? Este otro violó a varias niñas, como 30, pero también es hijo de Dios. Este otro cometió unos fraudes, pero grandes, buenos, robó, pero también es hijo de Dios. ¿Quién va a amar? O ellos ya no son dignos del amor, porque cometieron esos grandes pecados. Ya no son dignos de ser amados, porque se han convertido en enemigos. Y Jesús nos dice: amen a sus enemigos. Esos no saben lo que hacen. Jesús desde la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Efectivamente, no sabían quién era Jesús, ¿sí? No sabían realmente la dimensión tan grande, el valor tan grande, lo grande que era Dios y que se manifestaba en Jesús. No conocieron, no supieron. Hoy nos puede pasar lo mismo, hacer las cosas porque ni sabemos lo que hacemos. No conocemos ni a Dios y mucho menos queremos hacer lo que Él nos pide que hagamos: amar a nuestros enemigos. Hoy les pido entonces que en un ratito ustedes piensen en quienes son enemigos en este momento y oren por ellos. Pidan a Dios. Cuando ustedes piden a Dios una gracia, una bendición para ellos, Dios se las da. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio Según San Juan. En aquel tiempo estaban junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofas y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí está tu madre. Y después de aquella hora el discípulo se la llevó a vivir con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, celebramos hoy la memoria de Nuestra Señora de los Dolores. No es la fiesta, ¿eh? Es la memoria, es distinto de la solemnidad, la fiesta solemne. Celebramos distintos momentos de la participación en la historia de nuestra salvación de la Santísima Virgen María, desde su elección. Cuando rezamos el rezo del Santo Rosario podemos ver todos estos misterios en los que está presente la Santísima Virgen María, comenzando desde los misterios gozosos, el momento de la anunciación, cuando Dios le anuncia que ella será madre y que el hijo que nacerá de ella será llamado Hijo de Dios. Después viene el momento del nacimiento. María tiene un papel importante ahí porque le llegó el momento de dar a luz y tuvo a su primogénito. Es María, se habla de ella. Ella lo envolvió en pañales, ella lo recostó en un pesebre, ella cuidó de él. Después vendrá el momento de la presentación en el templo, el momento de la purificación. El mensaje de Simeón dedicado a la Santísima Virgen María: mujer, una espada te atravesará el corazón. Y viene el momento
de el niño Jesús perdido y hallado en el templo. María lo busca y le dice: hijo, ¿por qué nos haces esto? Tu padre y yo, llenos de angustia, te hemos estado buscando. Y María es la primera que recibe esta palabra de Jesús: ¿por qué me estás buscando? ¿Que no sabías que debo estar en las cosas de mi Padre? Y otra vez el Evangelio de San Lucas nos dice: María guardaba todas estas cosas en su corazón. Y en todo el momento del anuncio del reino de Dios que Jesús hace y que nos dan testimonio los evangelios, María también está presente en muchos momentos. Cuando comienza su vida, diríamos, pastoral, con el primer milagro en las bodas de Caná. El Evangelio no nos habla si ella estuvo en el momento del bautismo, ¿verdad? Pero son otros momentos de revelación de Dios y ahí María no está presente. Bueno, pues no iba a andar con él a todos lados, ¿verdad? Pero sí fue invitada a la boda. Y otra vez la mujer, María, ahí un papel importante. Ella fue invitada, no fue solamente que la haya llevado Jesús. Fue invitada ella a la boda. Y es la primera invitada que les dice ante una necesidad: hijo, ya no tienen vino. Y Jesús: mujer, a ti y a mí, ¿qué? Y entonces comienza María también el anuncio a los demás, diciéndoles: hagan lo que Él les diga. Y comienza a verse desde ese primer momento, el primer milagro de Jesús, que son las bodas de Caná, el agua convertida en vino. Desde ese primer momento nos manifiesta cuál es su papel, el papel de la Santísima Virgen María: llevar a los demás a Cristo. Hagan lo que Él les diga. De alguna manera es una orden, un mandato de ella también. Hagan lo que les diga, no lo que yo digo. Hagan lo que Él les diga. Y después vendrán los momentos de la pasión de Jesús. Y María estará presente hasta el último momento en la cruz. Todo el Vía Crucis ella acompaña desde antes, desde saber que ha sido apresado, desde saber que ha sido flagelado. Cuánta sangre se derrama de Jesús. Y miren que hoy en la iconografía moderna, en las iglesias, en las construcciones modernas, nuevas, quizás no nos hemos percatado mucho, pero los que realizan las imágenes ponen ahora la imagen de Jesucristo crucificado con menos sangre en su cuerpo. Bueno, pues para muestra basta un botón. Veamos el de aquí, ¿cuánta sangre tiene? No hay. En comparación a las imágenes antiguas llenas de sangre. Por ejemplo, aquí podríamos ver la imagen del Señor del Huerto, llena de sangre. Pero tendremos muchas imágenes de Jesucristo ya crucificado con muy poca sangre. Cuando fue un sacrificio cruento, derramamiento de la sangre. Es más, todavía cuando el soldado traspasó su costado, salió sangre y agua. Bueno, la sangre no nomás sale así como de la llave, ¿verdad? Que abren y sale el chorrito y no se regó nada. Le cierra uno ya, ¿no? Todo lo que se derrama, cómo debió haber estado el cuerpo lleno de sangre también. ¿Quién estaba ahí al pie de la cruz? María, bañándose en la sangre de su hijo. Y es que cuando el hijo sufre, a la madre no le importa se ensucie o no se ensucie. La madre que sufre abraza a su hijo.
No le importa si el hijo está enfermo o si la va a contagiar tampoco. Simplemente quiere permanecer unida a Él. Y aquí Jesucristo, la Virgen María permanece unida a Él, al pie de la cruz. Cuando podemos pensar que ha sido bañada por la sangre de Jesucristo, vemos cómo le comparte Jesús esta misión. De tal manera que dice: mujer, ahí tienes a tu hijo. Te entrego a toda la iglesia. Hijo, ahí tienes a tu madre. A través de ella ustedes llegarán al Padre también. Aunque Jesús nos ha dicho antes: nadie va al Padre si no es por mí. Pero ahora Jesús nos ha dicho también: yo me voy, ya no estaré más con ustedes. Y entonces procura todos los medios para nuestra salvación. Y un medio tan importante que es para nosotros el ver, el contemplar algo con los sentidos. Pues a veces nuestra fe es tan débil, tan pobre, que si no vemos signos, pues no creemos. Si no veo que le ponga agua bendita aquí a mis imágenes o a mi rosario que llevé, pues todavía dudo si fue la bendición o no. Yo hice la oración de bendición, pero si no le pongo agua bendita, sigue siendo un signo. Necesitamos ver signos. Jesús lo sabía y nos deja a su madre como signo de esa presencia de Él también. Y María siempre nos dirá: hagan lo que Él les diga. Y aunque el Evangelio no nos da testimonio de lo que hizo María después de la resurrección de Cristo, salvo que se reunía con los apóstoles para la oración, ¿qué consejo podría darles María ahí? Seguro que la misma. Mientras oraban, mientras preguntaban ¿qué hacemos?, seguro que María les estuvo repitiendo: hagan lo que Él les dijo, hagan lo que Él les enseñó, vivan como Él les enseñó. Eso nos enseña María cuando está al pie de la cruz: es fidelidad a Dios. Sean fieles a Dios, aún en el momento más doloroso o más crítico de nuestra vida. Permanezcan fieles a Dios, como María. Eso nos está diciendo, eso nos está enseñando: permanecer fieles al pie de la cruz, es decir, en el momento del dolor, del sufrimiento, de la soledad, del abandono de todos. Fieles, fieles a Cristo. Pidámosle hoy a Dios nuestro Padre, por intercesión de la Santísima Virgen María, que nos conceda la gracia de permanecer fieles, aunque a veces sintamos no poder más. No solo el dolor físico, sino lo más duro, el dolor moral que no se ve, pero que se vive. A veces parece que ya no podemos más con nuestra situación personal y nos desanimamos. Los demás pueden vernos, pueden mirarnos y decir: te veo muy bien, andas muy bien. Pero nadie sabe lo que lleva uno en el corazón, en el alma. El dolor, nadie lo sabe, solo Dios. Dios y nosotros, que a veces parece que queremos tirar ahí ya la cruz, el compromiso, la carga. Decir: ya para qué lucho, para qué me esfuerzo, para qué le sigo haciendo. María nos enseña a ser fieles en esos momentos. Cuando estás así, sintiendo eso: ya no puedo, ya no sé qué hacer. Ahí está María, que nos enseña a permanecer fieles a Dios al pie de la cruz. Nosotros decimos: hay que permanecer siempre al pie del cañón,
es al pie de la cruz. Pidámoselo a Dios nuestro Padre, que nos ayude a permanecer como la Virgen María y que ella interceda por nosotros para que seamos fieles a Cristo. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de las zarzas, ni se cortan uvas de los espinos. El hombre bueno dice cosas buenas porque el bien está en su corazón. Y el hombre malo dice cosas malas porque el mal está en su corazón. Pues la boca habla de lo que está lleno el corazón. ¿Por qué me dicen, Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Les voy a decir a quién se parece el que viene a mí y escucha mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir su casa hizo una excavación profunda para echar los cimientos sobre la roca. Vino la creciente y chocó el río contra aquella casa, pero no la pudo derribar porque estaba sólidamente construida. Pero el que no pone en práctica lo que escucha se parece a un hombre que construyó su casa a flor de tierra, sin cimientos. Chocó el río contra ella e inmediatamente la derribó y quedó completamente destruida. Palabra del Señor. Siéntense un momentito, por favor. Queridos hermanos, este pasaje del Evangelio que hemos escuchado no necesitaría mayor explicación, porque pues todos podemos entenderlo con toda claridad. Cuando Jesús dice que no hay árbol malo que produzca frutos buenos, todos lo entendemos, eso es cierto, ¿no? O que no hay árbol malo, árbol bueno que produzca frutos malos, ¿no? Y cada árbol, dice, se conoce por sus frutos. Eso todos lo conocemos. Cuando probamos algún fruto, decimos, este está muy ácido, o está muy dulce, muy bueno, o no tan bueno, o definitivamente nada bueno, no está bueno el fruto. Eso lo entendemos muy bien. Cuando Jesús pasa a hablar del hombre, después de estos ejemplos, dice, el hombre bueno también dice cosas buenas. ¿Sí? El hombre malo dice cosas malas. Cada quien habla de lo que hay en su corazón. ¿Sí? Y a veces, pues en nuestra vida pareciera ser lo siguiente, porque dice, ¿por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? ¿Por qué nos dirigimos a Dios, pero no hacemos lo que Él nos dice? Es decir, que si nosotros vivimos nuestra fe a nuestra manera y solo rezamos por allá y le pedimos a Dios, pero no hacemos lo que Él nos dice. ¿Por qué? Dice, ¿por qué me dicen eso y no hacen? Es como si un papá o una mamá le dijera a sus hijos, ¿por qué en el Face dicen que me quieren mucho y ni siquiera me visitan? ¿Por qué? O ni siquiera se preocupan por mí. Es muy curioso que después de que muere un ser querido, las páginas del Face llenas de mensajes para la mamá o para el papá o para el hijo que murió.
Ya, ni lo ve ni lo oye nadie. Un día le dije, oye, ¿y por qué escribes aquí para tu mamá esto? Ella ni tiene Face, ni lo va a ver. ¿Sí? Es cierto, ya no tiene nada, ni lo va a ver. ¿Para qué decimos eso si no hacemos lo que teníamos que hacer? Dice Jesús hoy, ¿para qué me dicen Señor, Señor, te amo, Señor? Si no haces lo que te digo, dice. Si no cumples los mandamientos. Y no podemos estar pidiendo que otros lo cumplan, diciendo, pues que lo cumplan estos primero, que lo hagan. No, la palabra de Dios es para cada uno de nosotros, de manera muy personal a cada quien. Hoy nos dice esto, ¿por qué me dices así y no haces lo que yo te digo? Y ahora bien, dice, les voy a decir a quién se parecen. El que viene a mí, dice, si escucha mis palabras y no las pone en práctica, o las pone en práctica también. El que las pone en práctica se parece a un hombre prudente que edifica su casa y pone bien los cimientos. Escucha la palabra de Dios. Se parece al hombre que edifica su casa y pone bien los cimientos. Eso tendría que hacernos pensar en los cimientos de nuestra fe, entonces, porque escuchamos la palabra de Dios y cómo ponemos los cimientos. ¿Qué es lo que puede derrumbar nuestra fe? ¿Qué es lo que nos hace decir a veces, yo por eso ya ni creo? O a quienes lo dicen, porque dicen, yo por eso ya ni creo. ¿Qué es lo que hace que su fe se derrumbe? A ver, ¿ustedes qué creen que sea lo que haga que esa fe se sienta así derrumbada? Yo por eso ya no creo. ¿Qué será? ¿O eso no pasa en nadie? ¿Qué será lo que hace que se derrumbe la fe? ¿Qué será? Porque eso es mucho y constantemente lo escuchamos. Yo ya ni creo. ¿Verdad? Es curioso, un día estaba celebrando la fiesta en un pueblo y estaban unos señores tomando dentro del atrio y les dije, señores, por favor, dentro del atrio no estén tomando. ¿Por qué? Porque el lugar es sagrado, pertenece a Dios. Todo esto está consagrado a Dios. Y si no me salgo, ¿qué? Dije, es que no puedo celebrar la misa, ¿sí? Pues además yo ni creo. Dije, miren qué curioso. Yo ni creo, pero me meto. Yo ni creo, pero ahí estoy. Qué curioso, ¿ah? Voy a la fiesta. Qué curioso, yo no creo, pero aquí vengo a la fiesta del santo, porque es la fiesta del santo. Ni creo. ¿Cómo se puede justificar el hombre de su mal que hay en su corazón? ¿Sí? Nosotros somos tan buenos para justificarnos del mal que hay en nuestro corazón, para seguir actuando mal. Dice hoy la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. Hay mucha ignorancia en nuestro corazón, de eso va a hablar la boca. ¿Sí? Cuando alguien dice, es que yo voy a misa cuando yo quiero, cuando tengo ganas, cuando me nace, el corazón está lleno de tantas otras cosas que no hay lugar para Dios. No hay. ¿No? A ver, preguntémonos, ¿de qué hablamos en nuestras conversaciones con los demás? ¿Sale Dios en nuestras conversaciones con los demás? ¿Algo tiene que ver Dios en nuestras conversaciones con los demás? Hay quienes dicen, no, pues las cosas de Dios allá en el templo, acá afuera son las cosas del mundo que hay que platicar. No, el mundo es el templo de Dios, todo el universo. ¿Acaso no dice la palabra de Dios que la tierra es el estrado de sus pies? Dice Jesús, la tierra es el estrado donde pongo mis pies. Entonces, en el templo y fuera del templo, Dios está. ¿Por
Porque es curioso también que alguien diga, todas las cosas de Dios, pues allá en el templo, si yo quiero rezar, pues voy. Pero también diga y se justifique diciendo, Dios está en todas partes, yo puedo rezar donde quiera. Si Dios está en todas partes, entonces ¿por qué yo no hablo de Dios en todas partes? ¿Por qué yo sí le puedo hablar a Él y no dejo que Él me hable? Y tampoco yo hablo de Él ante los demás, si Dios está en todas partes. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron los vientos, se desataron, dieron contra aquella casa y la derribaron, la destruyeron completamente. Es aquí donde está el sentido de nuestra fe. Si no tiene buenos fundamentos, miren, cualquier cosa la derriba, cualquiera. Ve un mal testimonio de otra persona y yo por eso no creo, mira, por eso no creo. Sí, viene algún pequeño río. Y digo cualquier persona, no estoy diciendo un laico, no, un sacerdote, un obispo, el papa, si ustedes quieren. Yo puedo juzgar, aunque no tenga la verdad, puedo juzgar un mal testimonio y hacer que mi fe se derrumbe. O sea, decir, por eso no creo, por eso no creo. Se derrumba la fe porque no está bien cimentada, no tiene buenos cimientos, ¿sí? El mal ejemplo, el mal testimonio nunca se va a acabar, porque el demonio siempre estará actuando, y en cualquier persona, en cualquiera, siempre lo va a hacer tropezar. ¿Acaso no hizo tropezar a los apóstoles que Dios eligió? ¿No hizo tropezar a Pedro en todo momento? Aun cuando San Pedro decía, no, Señor, yo soy capaz de dar mi vida por ti, a ti no te puede pasar nada. ¿Y qué hizo? Lo negó. En el momento más importante dijo, yo no conozco a ese hombre. Y tantos católicos que cuando les preguntan, ¿y tú eres católico? Pues no, yo no soy católico, yo soy creyente. ¿No eres católico? ¿Cómo niegan a Dios? ¿Cómo lo niegan? Igualitos, ¿verdad? Nada más que Pedro se arrepintió inmediatamente. Pedro no permaneció negando a Jesús. Y hoy que escuchamos en la primera lectura que Cristo ha venido por los pecadores, ¿sí? De los cuales dice San Pablo, yo soy el primero, ¿sí? A quien llamó Dios y me convertí a Él. Sí, ha venido por los pecadores, no por el pecado. O sea, cuando Cristo viene por los pecadores, no es porque diga, pues los quiero mucho a los pecadores, vivan así. No, viene por los pecadores para que se conviertan. Desea que todos se salven, y ahí va a estar Dios siempre cerca de nosotros, porque desea nuestra salvación, y para ello es necesario la conversión. También el arrepentimiento siempre será necesario. Quiere a los pecadores, no el pecado. Quiere a los pecadores sin pecado. Por eso la misericordia, por eso el perdón de Dios. Por eso nos perdona siempre, porque desea que nos despojemos de todo lo que nos puede impedir entrar al reino de los cielos. El hombre con pecado no entra en el reino de los cielos. El pecado no cabe en el reino de los cielos. Por eso, mientras peregrinamos en este mundo, pues hemos de purificar nuestra vida. Y Dios es misericordioso. Lo que queda siempre es la misericordia de Dios. En la confesión que viene el perdón de los pecados. Es curioso porque hay gente que casi no cree y que casi no se acerca, y es más, ni de la confesión ni de los padres quiere saber nada. Pero el día que se están muriendo, ahí andan buscando un padre por todos lados, ¿sí? Y a fuerzas quieren que vaya ahorita porque ya se está muriendo. El doctor dijo que 1 hora le quedaba. Ahí voy a confesarlo. Si duran, se componen. Le digo, mira lo que hace la gracia de Dios. Mira cómo se compuso. ¿Cuántos días ya lleva? Híjole, ya mejor ni me diga. Dice, ya lo estoy viendo. Sí. Ya lleva 1 mes de vida y bien, y ahora
y anda caminando. ¿Dónde está el enfermo? ¿No que 1 hora le quedaba? Pues es que eso nos dijeron. Pues sí. Miren que cómo hasta Dios actúa, le digo por ahí, para llamarlos a la conversión también. La oportunidad que Dios nos da. Pero eso pues está muy bien. Qué bueno que Dios nos concede eso, ¿verdad? Lo peor es cuando se murió sin confesión y luego quieren que le celebre hasta 2 o 3 misas. Vaya una a mi casa, otra en la mañana, otra antes de que se vaya a sepultar. Con eso no lo vamos a salvar, hijo, porque ni sabemos si él quiso o no quiso. Sí, vamos a rezar, pero basta una. No necesitamos 3 misas para él hoy, basta una. Con eso pedirle a Dios que tenga misericordia. Si él o ella que murió aceptó la gracia de Dios, la voluntad de Dios, pidió perdón, bueno, pues ahora ofrecemos el sacrificio de la Eucaristía por el perdón de sus pecados y Dios le perdonará. Pero de eso no sabemos qué fue lo que haya pasado en el último momento de su vida, de eso no sabemos. O sea, ni le podemos juzgar condenándole, ni tampoco diciendo ya está en el cielo, ya descansa en paz, pobre. ¿Quién sabe si descansa en paz, verdad? Pues no sabemos, pero nosotros sí como que aseguramos que ya está y ya descansa en paz, no sabemos. Todos de alguna manera tendríamos que pasar por una etapa de purificación, lo que se llama el purgatorio. Y por eso rezamos por ellos, por nuestros difuntos. ¿Sí? Porque si no, miren, si ya estuvieran en el cielo, ¿para qué rezamos? Ya no tiene sentido rezar. Si estuviera en el infierno, ¿para qué rezamos? Ya no tiene sentido rezar. Los que están en el infierno, esos ya no salen nunca, ahí se quedan. Los que están en el cielo ya no necesitan absolutamente nada, nada. Pero como no sabemos, no tenemos la certeza de que ya estén en el cielo, que sí es una esperanza nuestra y por eso rezamos, una esperanza de que todos participen del reino de Dios. Y por eso ofrecemos la misa, por eso nuestras oraciones, porque deseamos que Dios tenga misericordia, ¿sí? Al infierno a veces van los que definitivamente no quieren aceptar a Jesús como su Salvador y no piden a Él, ni en el último momento piden la gracia del perdón. Eso no lo sabemos quién lo pida y no, por eso hemos de orar siempre en esta fe y en esta esperanza de que Dios tenga misericordia y les haga partícipes de la vida eterna. Que así sea.